Bueno, en Mucho ruido y pocas nueces, o Neke askota ezerrez, que así hemos decidido traducirlo al euskera, el proceso sí que está siendo diferente de un proceso profesional porque estamos privilegiando el aspecto pedagógico, obviamente, ¿no? Los actores tienen, aparte de la responsabilidad como actores encima del escenario, tienen responsabilidades también fuera, ¿no? Algunos están en grupos de vestuario, de escenografía, de producción, en fin, ¿no? Y luego también pues, hemos dedicado mucho tiempo, mucho trabajo a enfrentarnos a un texto clásico en el que la palabra es tan importante. Entonces, fundamentalmente hemos hecho un trabajo sobre la palabra y ahora estamos tratando de ponerlo en escena. El texto es de William Shakespeare, pero hay una traducción de Xavier López Ascasíbar y una traducción de Pacho Tillería, y luego también pues, hemos adaptado la función durante los ensayos. Y bueno, es un reto hacerlo en euskera también, porque no estamos acostumbrados, y yo pienso que ese es el mayor reto al que nos estamos enfrentando, ¿no? A trabajar con la palabra de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Y bueno, como estaba diciendo, estamos primando el aspecto pedagógico sobre todo lo demás. Bueno, me ha tocado dirigir un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que dirigir a 15 actores nunca he dirigido a tantos, o casi nunca voy a decir. Y bueno, requiere mucha más atención, es como hacer malabares con más pelotas. Y bueno, pues eso también supone que tienes menos tiempo para dedicar a cada uno, ¿no? Y bueno, estamos intentando pues, aprovechar el tiempo al máximo posible. En ese sentido, estar aquí pues, es una suerte porque nos permite ahorrar mucho tiempo antes de llegar al teatro, a Azcuna, cuando lo estrenemos. Y estamos ahora pues, colocando las piezas en su sitio para que todo quede pues, lo más limpio posible el día que lo estrenemos. La